Buenas noches, Inge. Buenas noches, Caro. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ceci. Inge, buenas noches. Cris, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. ¿Cómo les va, Buenas noches, muchachos? ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Por favor, atentos a la lista. Hecho. Araceli Amagua, Pablo Anchundia, Presente, buenas noches. Ingrid Cagua, Buenas noches, licenciada presente. Cecilia Carcelén, Presente, ingeniero. Mariana Cárdenas, Sandra Cedeño, ¿Qué? ¿Por qué me pone falta si todavía no me ha tomado asistencia?
Ya tomé asistencia, Mariana, no contesta. Hugo Chamorro, Carla Chávez, Jennifer Inango, Carla Fiallos, chicos, no sé qué pasó, se parece que se me fue a mí un poco el internet. ¿Me escuchan bien? Ahí sí, ya se te le escucha. escucho. Ok, mil disculpas. Ahora estábamos tomando lista, ¿no? Aracelia Magua, Pablo sí me contestó, Ingrid igual, Cecilia igual, Mariana igual, Sandra Cedeño, Ella le escribió un mensaje al grupo que por favor le ayude justificando. listo, gracias. Hugo Chamorro, Carla Chávez, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, Carla. Jennifer Inango, Buenas noches, Inge, presente. Carla Fiallos, Presente, Inge, buenas noches. Carolina Guerrero, Presente, buenas noches. Olga Jaime, Buenas noches, ingeniero presente. Kerly Mendieta, Buenas noches, en presente. Leonardo Panchi, Buenas noches, Inge presente. Cintia Zarzosa, Buenas noches, Lisa, en presente. Paola Tapia. Paola escribió igual. Mayra Topanta, Presente, Inge, buenas noches. Leti Vera, Presente, ingeniero. Cecilia Yagual, José Llanes. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, José. Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar, ¿no? En la clase anterior estábamos hablando sobre lo que eran los sistemas dinámicos. Habíamos hecho algunas cosas, habíamos establecido algunos conceptos, algunas eh, teorías, si se lo quiere ver de esa manera, con respecto a los sistemas dinámicos. Dentro de los sistemas dinámicos habíamos visto que teníamos que clasificarlos de alguna manera en función a los modelos, a sus modelos matemáticos, ¿no es cierto? Cuando habíamos visto de los modelos matemáticos, habíamos visto los modelos deterministas o estocásticos y la diferencia entre el estático y el dinámico, ¿verdad? Cuando hablábamos de los modelos deterministas, ¿de qué hablábamos, chicos? A ver, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior, por favor, ¿hecho? Y de ahí arrancamos con con el resto que nos falta por abordar. ¿A qué se refería los sistemas deterministas? Ese modelo era el que, donde sabíamos el valor a cada instante. Sabíamos del valor acá en cada instante, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más habíamos visto, chicos? Que cada variable de entrada es aleatoria. ¿Esos son los deterministas, Leonardo? No, estoy mal. Sí, es un modelo. Ese modelo determinista era si su estado futuro se puede definir completamente a partir del estado actual y las entradas conocidas. Correcto, mucho mejor.
Perfecto. Cuando hablábamos de estática, perdón. El determinista predice con certeza lo que va a suceder sin ningún tipo de aleatoriedad. Sí, porque decía usted que predice el precio y la cantidad de bienes en un mercado. Ya, correcto, sí. En cierta, sí, y en realidad estamos bien con el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, los deterministas básicamente no está entrando o no tiene la parte aleatoria, cosa contraria, por ejemplo, con el estocástico, en donde teníamos entradas aleatorias, es decir, que dependíamos del azar o dependíamos, no, que no podíamos controlarlo nosotros a ciencia cierta ese tipo de entradas y por lo tanto, el comportamiento de estos modelos de estocásticos van a ir empleando cierto tipo de estadísticas o de técnicas de estadísticas para ir generando cierto tipo de certeza o ir eliminando, en este caso, la incertidumbre que nosotros podíamos tener con respecto al funcionamiento del sistema como tal, ¿no es cierto? Efectivamente. Cuando habíamos visto también o habíamos hablado de los sistemas estáticos y dinámicos, habíamos mencionado que el estático iba a permanecer fijo, inmóvil, que no iba a variar en función del tiempo. En cambio, en los modelos dinámicos, ¿no es cierto? Estos iban a cambiar constantemente en función no solamente del tiempo, que podíamos también tener diferentes tipos de variables que iban a afectar al sistema como tal. Entonces, estos sistemas iban a generarse así, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos puesto algunos ejemplos de estos sistemas estáticos y de los sistemas dinámicos. Un ejemplo de los sistemas estáticos básicamente era, en este caso, una línea de producción. Siempre iba generándose de cierta manera los mismos procesos en los mismos tiempos, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cambio, en los dinámicos podría haber jugado cualquier tipo de situación, en este caso dentro del sistema o dentro del modelo como tal. Habíamos visto o habíamos empezado también a hablar sobre la clasificación de los modelos matemáticos y en este caso habíamos hablado sobre los modelos de tiempo discreto, de eventos discretos, de los de tiempo continuo, del modelo híbrido, etcétera, etcétera. Y ahí incluso habíamos hecho relación un poco al video que habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? De ahí habíamos visto o habíamos empezado a hablar sobre lo que son habíamos visto un video que habla sobre qué son los sistemas dinámicos y habíamos visto, en este caso, un video que nos iba ya explicando un poco la forma en la que nosotros podemos definir un sistema dinámico y ahí habíamos visto que estos sistemas básicamente lo que nos permiten es representar procesos y estos procesos no van a tener más que datos de entrada, van a generar un tipo de proceso, un tipo de operación dentro de estas entradas, con estas entradas y por último vamos a necesitar o vamos a obtener un resultado o una salida, ¿no es cierto? Entonces, esto básicamente es lo que nos permitía generar o lo que nos permitía visualizar los sistemas dinámicos. Vamos a visualizar otro video, muchachos, que es también explicativo de qué son un sistema dinámico para que vayan ustedes también entendiendo sobre este tipo de conceptos, ¿ok? Una preguntita, ¿estos sistemas solo se aplican a nivel informático o es en cualquier tipo de proceso? Por ejemplo, la producción de pájaro azul. ¿Sistema dinámico? A ver, la producción del pájaro azul, o sea, va a depender de qué es lo que estemos queriendo representar. Estos sistemas no es únicamente para representar sistemas informáticos, ojo, pilas. No, no, no. O sea, estamos representando sistemas del mundo real, de la vida real. Una línea de producción y en la línea de producción no necesariamente está involucrado un sistema informático. Queremos representar, por ejemplo, como un sistema dinámico, por ejemplo, la bolsa de valores. ¿No es cierto? En donde de donde iba a ir cambiando constantemente en función del tiempo, en función de otras variables, ¿verdad? Entonces, no es solamente para los sistemas informáticos, Mariana, pilas con eso. Ya, ¿y por qué le pregunto esto de si el pájaro azul es un sistema dinámico? Porque desde su recolección, luego la extracción del jugo de la caña, le ponen en fermentación, tienen que esperar un tiempo hasta que
se produzca el puro y todas esas cosas. De repente se me ocurrió si es que eso es un sistema dinámico. Es que eso le digo, Mariana, hay que evaluar y hay que mencionar y hay que considerar absolutamente todas las variables, todas las cosas que nosotros queremos representar para darnos cuenta cuál es el funcionamiento del sistema, cómo realmente funciona y en función al comportamiento del sistema nosotros le podremos decir, ah, este sistema es un sistema dinámico, es un sistema estocástico, es un sistema determinista, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no es solamente decir, ah, es que la línea de producción o que la producción del puro y hacemos estos pasos, no, hay que ir evaluando absolutamente todas las cosas para ir determinando en este caso a qué sistema encaja en este caso, ¿sí? Entonces, como les sé decir, piano, piano, paso a paso, vamos primero conceptualizando las cosas para de ahí ya, de ahí sí ir poniéndolo de alguna manera, todos estos ejemplos en un sistema de simulación y para poder ir generándolos de tal manera. ¿Hecho? Gracias. Ya, listo. Vamos a visualizar este video, chicos, por favor. Pilas. Primero entonces vamos a hablar de los sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Ok. Un sistema dinámico es un sistema que varía en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos unos sistemas dinámicos y nosotros los sabemos representar en ecuaciones diferenciales mediante precisamente ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la bolsa de valores o la inversión en el banco, nosotros podemos determinar una ecuación que represente este sistema que varía en el tiempo. Y esa ecuación podríamos nosotros ponerla de esta forma. Vamos a decir que tenemos una variación de una inversión en el tiempo, donde ese digamos que es la inversión que nosotros tenemos, la inversión inicial. Y esa inversión inicial va a tener un incremento de acuerdo a un rendimiento K. Y si le agregamos que le depositamos M cantidad de dinero cada mes, pues tendríamos esta ecuación, que es una ecuación que lo que nos permite es encontrar el dinero que obtenemos durante el tiempo de esa inversión. Esa es la función S de T, digamos, ¿no? Esa función lo que nos va a permitir es encontrar, digamos, geométricamente una curva que nos permita conocer cómo vamos ganando dinero durante el tiempo. Eso es un sistema dinámico, un sistema que varía en el tiempo. Generalmente vamos a estar hablando de una función como esta, S de T, que varía en el tiempo. Los sistemas dinámicos se encuentran en muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Por ejemplo, en el rubro aeroespacial podríamos entonces nosotros hablar de los cohetes, y si nosotros queremos conocer la velocidad de vuelo de un cohete, podríamos tener este tipo de ecuación que vemos generalmente dentro de las carreras de ingeniería. Y si nosotros resolvemos esa ecuación, podemos encontrar la velocidad e incluso podemos encontrar la variación en cuanto al desplazamiento. Digamos, ahí tenemos B para velocidad y X para desplazamiento. Y lo que encontraríamos en el caso del desplazamiento podría ser una curva en este sentido, una parábola, digamos, ¿no? Ok, pero también sistemas dinámicos pues los encontramos en otras áreas, como por ejemplo en los problemas de energía o de ingeniería civil, y podemos saberlo porque en los cursos de ecuaciones diferenciales generalmente se conoce la ecuación de Newton para la ganancia de calor, que es representada por esta ecuación.
la variación de la temperatura con respecto al tiempo, aquí está, y obtenemos entonces esa función, ¿no? Temperatura con respecto al tiempo. Ese es un sistema dinámico. Obviamente también podemos hablar de sistemas dinámicos más complejos, como los representados en un sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso de una epidemia, con esta otra ecuación. Y esto también es un sistema dinámico en donde encontramos tres variables dependientes o tres funciones: los susceptibles, los infectados y los recuperados o removidos. Entonces los sistemas dinámicos lo que nos ayudan es a encontrar funciones. En el caso de este sistema dinámico, generalmente los infectados forman una curva de esta forma. Este es I de T. Y podemos también encontrar a los susceptibles y a los recuperados de esta forma, ¿no? Entonces esta curva es R de T y esta otra es S de T. ¿Ok? Para ser consistentes vamos a poner aquí la curva para la ganancia de calor, que generalmente es una curva parecida a la parábola que hemos visto arriba. Esos sistemas tienen esa particularidad, tienen la particularidad de que podemos encontrar una situación puntual en el futuro de los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la simulación, por ejemplo, de la primera, que es la inversión. En este caso podemos nosotros variar, digamos, por ejemplo, si yo quiero saber qué va a pasar no en el tiempo 5 ni en el tiempo 6, sino en el tiempo 7, pues yo pudiera entonces variar esas condiciones y entonces encontrar qué ocurre en el tiempo 7. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la situación del tiro parabólico. ¿Sí? Podemos saber en cada uno de los puntos en donde se encuentra, digamos, esa ojiva, para no meternos en esos problemas vamos a hablar de un proyectil para alguna situación de desarrollo, o simplemente un balón de básquetbol, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre con las situaciones de ganancia de calor. Aquí tenemos dos representaciones de ganancia de calor para una edificación y el punto es el mismo, que podemos determinar las funciones que nos permitan saber en el futuro qué va a ocurrir. Aquí, por ejemplo, en esta app podemos ver con precisión cuál es la evolución de esta pandemia. Por ejemplo, en este caso, si aquí ponemos esta situación así, podemos darnos cuenta que esta pandemia podríamos decir que originalmente sea esta configuración. Entonces tenemos susceptibles, tenemos los infectados en rojo, los susceptibles en cian, y los que están en amarillo son los recuperados. Pero al poder tener ese control, porque es un sistema dinámico que varía en el tiempo y que es determinista, que esa es la otra variable, la segunda variable que tienen los sistemas dinámicos, digamos, los sistemas que vamos a estudiar ahorita son deterministas. Quiere decir que nosotros podemos saber con precisión puntual qué va a ocurrir en el tiempo. Si yo, por ejemplo, aquí varío esta variable de la parte de las epidemias, entonces yo voy a encontrar una cierta configuración para la epidemia en el futuro, muy puntual. Entonces tenemos esas dos situaciones para los sistemas dinámicos. Son que varían en el tiempo, por eso son dinámicos, y la otra que nos interesa es la situación de que son deterministas. Es decir, que podemos con puntualidad saber
qué posición tienen en el futuro. Primero, A ver, muchachos, ¿les quedó claro? Con un montón de signos de Ah, interrogación. salimos como Einstein ahorita. Lo que indica es que, por Con esa ejemplo, fórmula. si un episodio se registra hoy día, supongamos que tiene el pico más alto, ¿no es cierto? Ujú, Y con el tiempo, nosotros podemos tenerle este registro más alto como una base al momento que hagamos la ecuación para saber qué va a pasar después de un tiempo, ujú, después de tal tiempo. ¿Está bien? ujú. Sí, correcto. Allá. ¿Alguien más? Fíjense, chicos, cuando hablamos de sistemas dinámicos o estáticos, ¿no es cierto? Esta es como quien dice la configuración o la clasificación de cierta manera macro, la más general. Pero a partir de estas configuraciones macros o generales, nosotros podemos ir subdividiendo, o sea, como ir haciendo como una subdivisión sobre esas mismas. Si ustedes se acaban de fijar casi al final del video, ¿sí? Nos habla y nos menciona de que los sistemas dinámicos pueden también ser deterministas o estocásticos. Y eso va a depender, y por eso le decía a usted, Mariana, de que hay que considerar absolutamente todas las cosas para poder clasificarlas de manera general. Ahora, en función a este video, ¿usted ya me puede decir a qué tipo de sistema pertenece el ejemplo que usted planteaba, Mariana? Así con exactitud, no, pero me inclino más por el dinámico. ¿En qué sentido? En el que el jugo de la caña de azúcar tiene un proceso que va variando con el tiempo, ¿no es cierto? O sea, Ujú, tiene un tiempo de fermentación para ya, llegar a un grado alcohólico. ujú, Si se pasa de ese tiempo, como que aumenta ese grado y podría ser nocivo para la salud. ajá. Entonces, es por eso, como varía en el tiempo su proceso, es que yo me inclino para el dinámico más que para el estático. Correcto, correcto, Mariana. Pero sí se da cuenta de que ahora ya se centró específicamente en una parte de todo el proceso de la producción del pájaro azul. Ya no hablamos de manera general, sí se dio cuenta, Mariana. Al inicio usted qué me dijo, y usted cómo planteó el tema, o cómo planteó el ejercicio. En la producción del pájaro azul, en la producción de un licor, ya no lo cogimos como un macro. Ahora ya nos fuimos a una parte específica de todo ese proceso que era la producción de un licor. Y ahora estamos hablando específicamente de un proceso de esa parte que involucra la fermentación. Y sí, en la fermentación hay un sistema dinámico, ¿sí? Y es un sistema dinámico determinista. ¿Por qué determinista? Porque yo adicionalmente, en función a los valores que vaya teniendo la variable, porque no es solamente decir ya cojo y pongo a fermentar, el ambiente en el que se encuentra el producto para la fermentación también va a influir en el grado de fermentación o en la forma en la que se genera esa reacción química de la fermentación. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo ustedes, y cómo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Que los sistemas dinámicos a la larga sí están en función del tiempo, pero no dependen exclusivamente del tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso? ¿Sí? Ahora, cuando no dependen exclusivamente del tiempo, estamos hablando ya no solamente de un sistema dinámico, sino que estamos hablando de un sistema dinámico determinista en este caso o en este ejemplo en particular, porque va a ir dependiendo de otros factores adicionales para ir estableciendo cuáles son los resultados o los nuevos resultados que nosotros vamos obteniendo. Pregunta. Ya entiendo, o sea, digamos, el dinámico es como de forma general, pero luego hay que irle analizando qué proceso sigue, qué factores influyen, y de acuerdo a eso, saber dónde lo ubicamos. Correcto, Mariana.
Ahora me entiende por qué le decía o por qué le dije en el momento de que usted planteó el ejercicio o el ejemplo, hay que ir analizando todo. Sí. ¿Ya? ¿No ve? Entonces, no es que no le quería decir a qué sistema pertenece, o sea, en realidad hay que ir, el sistema dinámico es como que el macro, es lo que les decía, es como que el macro y a partir de ahí vamos viendo, vamos hurgando, vamos estableciendo, vamos generando cierto tipo de cosas adicionales. Pilas, acá tengo otro, otra cosa que no sé si se dieron cuenta, chicos. Cuando estaba explicando en este caso el tema de los sistemas dinámicos, y si ustedes se fijaron, empezaba a escribir cierto tipo de ecuaciones, ¿no es cierto? Y cierto tipo de funciones. Y ahí es cuando Pablo nos decía o estaba mencionando de que parece que estamos en la teoría de Einstein, creo que era que dijo. Entonces, fíjense, mande Mariana. En la teoría de la relatividad. Exacto, la teoría de la relatividad. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, que cuando nosotros estamos hablando de simulación, y es por eso que yo les había mencionado, esta asignatura es la conjunción, es la recopilación de muchas asignaturas que ustedes ya han recibido y de algunas incluso que no han recibido como investigación de operaciones. Entonces, estos sistemas específicamente, nosotros habíamos mencionado que los tenemos que representar a través de un modelo matemático. Y para representar a través de un modelo matemático, nosotros podemos ir generando, o podemos ir utilizando, más bien dicho, diferentes tipos de técnicas o de instrumentos que nos permitan representar esos sistemas. Una de estas cosas es justamente que son las más utilizadas de cierta manera, es el tema de es el tema de es el tema de las ecuaciones diferenciales, que bueno, en este caso me parece que ustedes no tuvieron o no tienen dentro de la malla curricular este tema de las ecuaciones diferenciales, no creo que vieron derivadas, integrales, ni límites, ni todas esas cosas. Sin embargo, es una de las bases que ustedes deben, con las cuales nosotros podemos entender. Ahora, yo no les voy a pedir a ustedes que estudien ecuaciones diferenciales, que planteen los sistemas del mundo real con ecuaciones diferenciales, ni mucho menos, porque es sumamente complejo ese tema de expresarlo de manera matemática a un sistema como tal. Pero yo sí necesito que ustedes entiendan cuáles son los conceptos y de dónde vienen las cosas. Sí, es por eso que me estoy demorando un poquito en explicar toda esta introducción a la simulación como tal, porque a la larga esto es importante y es primordial para que ustedes vayan entendiendo de que las cosas que nosotros vamos haciendo va por detrás una explicación matemática, ¿ok? Otra de las cosas, otra de las funciones que nosotros normalmente utilizamos dentro de la investigación de operaciones y de la simulación son las famosas ecuaciones, ¿sí? Y eso sí me parece que recibieron ustedes en nivelación y en primer ciclo, me parece, las famosas ecuaciones, inecuaciones, ecuaciones de primer grado, los sistemas de ecuaciones como tal, ¿no es cierto? ¿Recibieron o no recibieron eso ustedes, muchachos? Ecuaciones, sí. ¿Ya? Y dentro de estas ecuaciones y dentro de todo, y vieron también lo que es las funciones, ¿no es cierto? Vieron lo que es el rango, lo que es el dominio, todas estas cosas ustedes vieron dentro de dentro de matemáticas, ¿no es cierto? Funciones de- ¿Ya? Entonces, ¿sí? Una de las cosas que nosotros también podemos hacer para hacer o generar simulación, ¿sí? Y que está orientado incluso al tema de investigación de operaciones, que básicamente el objetivo de investigación de operaciones es establecer o maximizar los beneficios de minimizar los costos, ¿sí? Una de esas cosas es lo que nosotros vimos y utilizamos, por ejemplo, cuando aprendimos Excel en informática conmigo, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos Excel y estábamos aprendiendo a utilizar Excel, ¿se acuerdan que habíamos utilizado una herramienta del Excel que se llamaba Solver? ¿Cómo se llamaba? Solver. Conejitos.
No me acuerdo. ¿Ya? Nosotros utilizamos, y claro que no profundizamos mucho, lo vimos así de manera superficial, pero esta herramienta Solver básicamente lo que hace es utilizar justamente este tipo de programación que se llama la programación lineal. Y esa programación lineal lo que hace es establecer este tipo de cosas en función de variables o de ecuaciones, de ecuaciones de primer grado o de sistemas de ecuaciones de primer grado. Y ahí, y me acuerdo, creo que hicimos un ejercicio en donde buscábamos la maximización de las ganancias en función a realizar algunos productos o al hacer unas pizzas, me parece que era que hicimos un ejercicio de esos, ¿sí? Entonces, qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que hicimos en ese caso era justamente una simulación. Aunque ustedes no lo crean, eso ya era una simulación. ¿Por qué? Porque estábamos buscando maximizar o minimizar alguna cosa, maximizar en este caso las ganancias y minimizar en el consumo o aprovechar adecuadamente los recursos que nosotros tenemos. Y estos recursos, acuérdense ustedes, muchachos, que cuando vimos el video en la clase anterior, lo que nos decía que en estos sistemas lo que necesitábamos eran cierto tipo de entradas, que eran básicamente nuestros objetivos, ¿no es cierto? Se realizaban algunos tipos de procesos y obteníamos un resultado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, y este resultado pues, básicamente era eso, obtener la maximización y tales cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estábamos haciendo al utilizar este método del Solver o al utilizar esta herramienta del Excel? Lo que estábamos haciendo es utilizar un método que se llama Simplex. ¿De acuerdo? De hecho, cuando hicimos el ejercicio, recuerdo yo de que habíamos utilizado justamente y habíamos seleccionado el método Simplex para poder generar este tipo de, ese ejercicio como tal. Entonces, esto es básicamente lo que estábamos haciendo. Sin que ustedes se den cuenta, de cierta manera, estábamos haciendo una simulación. Eso es simulación. Es tratar de revisar, tratar de generar, establecer las cosas para poder obtener, para simular un escenario de tal manera que podamos tomar la mejor decisión. ¿Sí? Y en ese momento lo que decían es que teníamos que generar o que teníamos que cocinar de alguna manera pizzas de una determinada, con determinados ingredientes para poder maximizar en este caso nuestras ganancias. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no recuerdo haber visto eso. No, yo creo que con nosotros fue esa que hablaba de la construcción, que toca contratar albañiles y todo eso, cuánto tiempo se demora en hacer la casa. Eso es project. Eso Pero era No, eso no, entonces lo que nos dice, no nos acordamos. seguro. sí, no vimos eso. Sí, porque yo sí estaba al tanto. Haber preparado pizzas. Mucha, ya me hacen dudar ustedes ya. Otro curso debe haber visto, sí. Yo tampoco me recuerdo de eso. Creo que hizo en el anterior semestre, porque con nosotros no. Sí. 3 contra 1. ¿Cuándo vimos informática conmigo? ¿En qué ciclo? ¿En qué periodo? Hace, ¿Se hace 2 acuerdan? semestres. Semestre, sí, El tercero fue. hace 2 semestres. Octubre 2023, febrero 2024. 23, si no estoy mal. 23, ok. ¿O no? A ver, estamos tomando 3 semestres. Bueno, en enero 24 más o menos por ahí fue. O sea, sí, 23, 24. Noviembre 23, marzo 23 creo que fue. Octubre, febrero, a ver, veamos aquí. Veamos, muchachos, veamos, porque yo recuerdo que sí vimos. Ya voy a ver las fechas, más o menos, cuándo fue que terminó. Informática para negocios, aquí están ustedes. En el 23 fue para 2024. O sea, diciembre, febrero. No fue en 2024. Fue diciembre 2023, febrero 2024. Ujú.
Ujú. Sí, parece que no hemos visto esto del solver con ustedes, muchachos. No, Inge, no. El proyecto casi lo tomamos 4 semanas últimas, solo proyecto. No, el proyecto creo que hicimos solamente 2 semanas. Fueron eternas. Y el colmo. Sí, es que hicimos un repaso general de Excel, los atajos de teclado, eh, vimos lo de la construcción de la casa. Y las macros. ¿Qué dice el profe que hemos visto? Repite, por favor. Solver, ¿Cuál? solver en Excel. No, no vimos eso. Me ganaron. Retiro lo dicho. No, profe, ya seguro. Créame a mí, no, no vimos. A los demás no les creas, solo José. Es que solamente a No, los del seguro otro que curso le está. esa es la materia que estaba bien alineada, entonces yo estoy seguro que no vimos. Ah, porque ya en la semana 13 ya vimos en cambio lo que es Power BI. En la semana 14 ya vimos en cambio lo que era. En la semana 14 vimos Project. 2 semanas hicimos de Project. La semana 14 y 15. No eran 4, eran 2. Pero Pero, Hasta parece ahora sí. pero Para- parecieron 4. Ok. Entonces, en función a eso, voy a reprogramar un poquito el tema, o las cosas que tenía planificadas. Y vamos a hacer un ejercicio con Solver y les voy a enseñar Solver también a ustedes, chicos. ¿Les parece? listo, gracias. Ya. Ok, ya. Nada. Vamos a hacer Solver también. Listo, chicos. Bueno, en todo caso, esa partecita nos va a quedar ahí pendiente para que ustedes apliquen en este caso el solver y vayan generando el tema de simulación. Vamos a ver también esta otra explicación de lo que es un sistema dinámico. Este incluso es un poquito más compleja de lo que nos explicó en el otro video. Vamos a prestar atención, chicos, por favor. Pilas, 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 porque voy a hacer preguntas. Ojo, voy a hacer preguntas. En esta clase vamos a responder qué es un sistema dinámico y vamos a definir algo de la jerga matemática que vamos a necesitar durante el resto del curso. Entonces, un sistema dinámico es cualquier sistema donde hay movimiento o cambios que son gobernados por ciertas leyes o reglas. Y estas leyes o reglas matemáticamente las podemos expresar como una ecuación diferencial. En este curso nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales de este tipo. Equivalentemente podemos escribir esta ecuación usando esta notación, donde el superíndice denota que esta es una función parametrizada por mu, que toma como argumento x. Entonces, siempre que se encuentren con un nuevo objeto matemático, lo primero que tienen que hacer es preguntarse quién es y dónde vive. Entonces, vamos a partir término por término explicando quién es y dónde vive. Primero, x es conocido como el vector de estado. Es la variable que estamos modelando. Estamos modelando el cambio de x en el sistema. Vector de estado. Entonces, x es un vector que contiene entradas x1, x2, hasta xn. Es decir, vive en Rn. Y vamos a decir entonces que Rn es el espacio de estados.
N depende del sistema, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 1, 2 o 1.000.000, dependiendo de qué es lo que estamos modelando, ¿ya? Las variables que va a contener el vector de estado son todas las variables que yo necesito conocer en el presente para modelar, para predecir el futuro en el sistema. Por ejemplo, las posiciones y velocidades de un planeta, las posiciones y velocidades de las articulaciones de un robot, o en mecánica de fluidos podría ser las velocidades en cada punto del espacio, o un campo de temperaturas en un problema de transferencia de calor, o un campo de deformaciones y de desplazamiento en un problema de mecánica de sólidos. Entonces X contiene todas las variables que necesito conocer en el presente para poder predecir el futuro del sistema. Seguimos con los parámetros. Entonces mu es un vector de parámetros. Para ser bien generales, vamos a considerar que tiene entradas 1, mu2, hasta mu p. Por lo tanto, este sistema depende de p parámetros que viven en este espacio, Rp. Este vector contiene todas las cantidades que afectan la dinámica del sistema, pero que no varían en el tiempo. Por ejemplo, propiedades de un material, la aceleración de gravedad, geometría de un sistema. Si estoy estudiando el flujo de aire sobre un perfil alar, la geometría del perfil alar podría ser un parámetro o varios parámetros. La temperatura ambiente en un problema de transferencia de calor, etc. ¿Ya? Y por último, hasta aquí. Voy a hacer algunas preguntas, chicos. A ver. En el video anterior habíamos visto la definición o la explicación de lo que es un sistema dinámico. Y habíamos visto que se pueden expresar estos sistemas dinámicos a través de determinados tipos de ecuaciones y va a depender muchísimo en función de del sistema que nosotros estamos queriendo representar, ¿verdad? En el video anterior habíamos visto que depende el sistema dinámico del tiempo, ¿sí? Pero yo les había mencionado también de que no necesariamente siempre va a depender del tiempo, que puede depender de diferentes tipos de factores o de variables adicionales. Uno de esos ejemplos habíamos tomado y había explicado en función a lo que Mariana había planteado sobre el proceso de fermentación, ¿sí? Y sí, el proceso de fermentación iba a ir cambiando en función al tema del tiempo, ¿no es cierto? Mientras más tiempo, más fermentación, más cosas pueden pasar, ya sean positivas o negativas. ¿Ah? Pero había mencionado adicionalmente, en ese mismo ejemplo, que no necesariamente únicamente el tiempo era uno de los factores o una de las variables primordiales dentro de ese sistema, que también podía haber sido afectado en función de otros parámetros, de otras variables. Y yo había mencionado una de esas variables, el medio ambiente, la temperatura medioambiental, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá en esta otra explicación, ya no estamos hablando que depende única y exclusivamente del tiempo. Estamos hablando de que depende de estados. Y se acuerdan que dentro de la clasificación que nosotros habíamos visto, déjenme, me regreso a la diapositiva. Ahí están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, bro. Sí. Fíjense aquí, ¿qué tengo aquí? Modelo dinámico. Y dentro de ese modelo dinámico yo tengo este otro modelo de acá, que dice modelo de eventos discretos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí en cambio estamos hablando, en este video, estamos explicando un poco cómo se representan esos sistemas dinámicos que van a depender de un evento. Por ejemplo,
el cambio de temperatura, el cambio de velocidad, el cambio medioambiental, etcétera, etcétera. La presencia de más aire, de más calor, de menos calor, de más, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en ustedes cómo vamos generando. Ahora, dentro de los sistemas deterministas, ¿no es cierto? Habíamos visto que nosotros íbamos o teníamos la posibilidad de ir revisando, de ir estableciendo cómo va evolucionando el sistema en función de los estados de las variables, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que cuando nosotros estamos hablando y estamos indicando de que ya, en este caso, nuestra variable principal va a depender también de otra variable, nosotros estamos hablando de que los estados de mi variable principal son los espacios o es el espacio de estados que nosotros podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo lanzo un dado, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cuántos estados puedo tener al lanzar el dado? Varios, porque es aleatorio, puede ser cualquier número. 6 No, estados. correcto, José. Son 6 estados porque el dado tiene solamente 6 posibilidades. Esas 6 posibilidades, es decir, si yo lanzo un dado, yo puedo tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Eso es lo que va a representar esto de aquí, la variable X. Las opciones que me da. Las opciones que yo puedo tener. Ah, pero si es que yo necesito, yo involucro otra variable por ahí, por ejemplo, qué sé yo, que vaya, que lance, que sea el dado lanzado por La distancia que va a lanzar de un punto del dado ya. más que la distancia, porque igual ahí sigue siendo un La poco fuerza. el tema de la aleatoriedad o el tema del azar. Pero ¿qué tal? Y eso ¿y por qué va a depender un poco del azar? Porque va a depender muchísimo de cómo se lanza, con qué fuerza se lanza, a qué distancia se lanza, etcétera, etcétera. Pero si yo automatizo, utilizo un robot para poder lanzar siempre con las mismas características, con la misma fuerza, lanzando desde la misma posición. Entonces, de pronto estoy tratando de eliminar ese tema de la aleatoriedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ahí yo voy a tener cierto tipo de parámetros, como la fuerza, como la posición del dado, o sea, si se dan cuenta. Entonces, en función a eso, yo voy a tener esto de acá que se llama el vector de estados, ¿sí? Entonces, este vector de estados y este espacio de estados nosotros vamos a ir generando a través de qué? Del vector de parámetros que nosotros podemos establecer o generar, ¿sí? Entonces, he hecho esta introducción, he hecho este ejemplo, he cogido este ejemplo para que ustedes de alguna manera puedan entender mejor esta explicación, que si bien es cierto, es mucho más matemática, es mucho más de pronto hasta compleja de digerir, pero quería y necesitaba hacer esta pausa en el video para hacer esta explicación. Y no sé si es que ya les quedó claro ahí un poco este tema. Sí, profe. ¿Seguro? Carolina, Aquí estoy. aquí No, estoy. o sea, sí se me queda claro. Sino que Es complejo, hay que echar. yo sé que es complejo, pero tranquilos, en las pruebas, en las evaluaciones, yo no les voy a poner estas cosas, pero sí es importante y sí Porque es ahí sí nos necesario. vemos el otro semestre. Sí, yo sé, yo sé, o sea, pero como les digo, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada, tranquilidad. Sí, pero sí o sea, sí necesito que ustedes vayan entendiendo estas cosas para que ustedes a la larga vayan entendiendo el porqué de las cosas. ¿Sí? Hecho, vas a continuar con el video, ¿ok? Vamos a definir esta función que se conoce como la dinámica. ¿Por qué? Porque caracteriza la dinámica del sistema. Entonces esta función, parametrizada por mu, lo que hace, voy a escribir por acá,
me dice cómo cambia el estado del sistema. X punto, que es equivalente a la variación temporal de cada una de las entradas de X. O sea, X1 hasta Xn. Y esto es equivalente a esta función evaluada en X, que es equivalente entonces a n funciones f1, f2, fn. Es un vector de n funciones y cada una de estas funciones depende de las variables de estado, x1, x2, hasta xn. La función 2 también depende de x1, x2, hasta xn. Y así con todas las funciones, ¿ya? Por lo tanto, esta función lo que hace es tomar como argumento un vector. Vamos a decir que es una función que toma un elemento de Rn, toma un vector de estados que vive en Rn y me entrega otro vector que vive en un espacio de igual dimensión. Me entrega un vector X punto. Entonces podemos decir que la clase de funciones que nos interesa son campos vectoriales, ¿ya? Porque toman un vector y me devuelven un vector. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema que depende de dos variables, X lo podemos escribir como x1, x2 en R2. Entonces, una función de este tipo lo que haría sería en este espacio de estados x1, x2, a cada punto del espacio, vamos a usar otro color, a cada punto del espacio le va a asignar un vector. ¿Ya? Cada punto del espacio, de este espacio corresponde a un vector porque es un par de coordenadas. Entonces, por ejemplo, a este punto le va a asignar un vector. A este punto le podría asignar un vector así. Y así. ¿Ya? Acá estoy poniendo flechas arbitrarias, pero podría ser un sistema de este tipo. Ya por eso se le llama a este tipo de funciones campo vectorial. Algo así se vería un campo vectorial en R2. Ahora, ¿qué pasa si nuestra variable de estado es un escalar? O sea, si tenemos una función que depende de solo una variable, por lo tanto, los estados del sistema viven sobre la línea de los reales. El espacio de estados es una línea. Entonces, ¿cómo se ve un campo vectorial que vive sobre una línea? Por ejemplo, podría ser algo así. Tengo un vector chiquitito, en este punto tengo un vector más grande, puedo tener otro vector chiquitito y después apunta hacia el otro lado, un vector más grande, y luego algo así. Ya, algo de esa manera se puede visualizar un campo vectorial sobre la línea de los reales. Ok, siguiendo con las definiciones, en este curso nos interesa, por supuesto, el caso donde esta función es no lineal. ¿Ya? Para ser más preciso, vamos a decir que f es lineal si las funciones f mu, si las funciones f sub i las puedo escribir como una combinación lineal de constantes por variables de estado. Por ejemplo,
Un ejemplo podría ser 5x1 menos 2x3. ¿Ya? De esta forma se tendrían que ver estas funciones componentes de esta función vector para que el sistema es lineal. Y en ese caso podríamos escribir la dinámica, el sistema se podría escribir como x punto igual una matriz A, que va a depender solo de los parámetros, por x. ¿Ya? Ese es un sistema lineal. Un sistema no lineal f es no lineal si los f sub i contienen términos no lineales, como productos entre variables de estado, por ejemplo x1 al cuadrado, o x2 por x3, o seno de x4, o e a la x5, tangente hiperbólica, cualquier cosa que no sea una combinación lineal de variables de estado va a ser un sistema no lineal. Claro, como el agua, ¿no es cierto, chicos? Clarísimo, sí, justo, se ve hasta el Denuncia, dice Carolina. Voy a Perfecto, hacer, ahorita mismo ya le hago uno. voy a hacer el trámite de retiro de la asignatura, dice Caro. Sí, ya me estoy dando de baja. Tranquilos, chicos, tranquilos. Pero, o sea, sí quería presentarles este video. Sí quería mencionarles, sí quería ver este video con ustedes. Porque normalmente cuando se colocan los videos, casi nunca los ven. Y esto era importante de que ustedes lo vean, básicamente porque en estos dos videos específicamente estamos mostrando o estoy explicando, ¿sí? O más bien dicho, estas personas que hicieron el video están indicando o están explicando cómo se representa un sistema dinámico en la vida real. ¿Cómo se representa un sistema dinámico usando las matemáticas? Insisto, nosotros no vamos a hacer todas estas ecuaciones diferenciales, no vamos a ocupar nada de estas cosas porque sería efectivamente ahí sí obligarles a que se den de baja en la asignatura y no verían mayor cosa o no verían, o sea, se complicaría el tema o la asignatura más aún de lo que ya es un poco complicado. Pero sí era importante de que ustedes entiendan de que el expresar un sistema, ¿sí? Nosotros obligatoriamente tenemos que utilizar un modelo matemático. Un modelo matemático que puede estar basado, por ejemplo, en sistemas lineales, ¿sí? ¿Ok? En sistemas lineales. Y de hecho, en contabilidad ustedes tienen, por ejemplo, las fórmulas para establecer el costo, el costo unitario, las fórmulas para establecer costos, ¿no es cierto? Entonces, esas fórmulas para establecer costos son lineales, no tienen a mayor, a mayores costos, mayor incremento del producto, ¿no es cierto? O mayor costo del producto, ¿verdad? Entonces, vamos generando ecuaciones lineales. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de aplicaciones o de sistemas que no son lineares, como por ejemplo el cálculo de interés, va a ir complicándose un poco representar estos sistemas a través de un modelo matemático. Y les decía que esto es importante porque les decía que esto es importante básicamente, y déjenme abrir un ratito la lectura. ¿Leyeron la lectura? No, qué alcohol. Pues. ¿Por qué no leen lo que se les pone en la plataforma?
Y es que les quería explicar esto de aquí, que estamos viendo en estas gráficas que están aquí, quería indicarles, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que cuando nosotros hablamos de los sistemas dinámicos, cuando estamos hablando de los sistemas dinámicos clasificados según la temporización, es decir, cuando estamos hablando de que son sistemas que también dependen del tiempo, vamos a tener diferentes tipos de sistemas, como un sistema de tiempo continuo. ¿Qué será un sistema de tiempo continuo, chicos? Dice que ese sistema, los valores de las variables son funciones continuas del tiempo. Son funciones continuas del tiempo, es decir, va a ir aplicándose o va a ir generándose en función va a haber un cambio en función del tiempo, ¿ok? Del tiempo continuo. Es decir, que por cada instante de tiempo yo voy a tener un nuevo cambio, un nuevo estado, ¿no es cierto? En cambio, ¿y cómo se ve un sistema de tiempo continuo en este caso? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjense en ustedes. Este es un sistema de tiempo continuo, ¿sí? Se dan cuenta de que Porque no existen en ningún instante un corte o no, si ustedes se fijan, esta línea de aquí es continua, ¿no? Es decir, a cada instante, a cada segundo, a cada milésima de segundo existe un dato que nosotros podemos ir visualizando. Cosa que, por ejemplo, en esta otra gráfica de acá, nosotros no la observamos. Si ustedes se dan cuenta, entre este punto y este punto no hay un dato. Es decir, entre 0 y digamos que 0.5, 0.4 por ahí, no tengo datos, o sea, no tengo un estado con el que lo pueda visualizar o con el que le pueda comparar. Entonces, fíjense ustedes que esto es básicamente un sistema en tiempo discreto. Y fíjense en qué es lo que nos dice un sistema en tiempo discreto. La noción de sistemas en tiempo discreto cobra un auge a raíz del empleo de las computadoras digitales, las cuales almacenan información como señales de sensores, sonidos de imágenes a intervalos discretos de tiempo. ¿Sí? Es decir, han utilizado o han visto cómo se utiliza, bueno, Leonardo y José, ellos más que seguro que sí han utilizado los famosos walkie-talkies, ¿no es cierto? Estos aparatos que son como, Las radios. exactamente, las radios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Ya? En estas radios de comunicación, ¿pueden hablar las dos personas al mismo tiempo? No. no, porque ahí hay No. una interferencia. ¿Ya? Es decir, Pues sí si pueden mientras hablar, yo pero estoy no va a haber hablando, no se va a entender. la otra persona no puede hablar, ¿no es cierto? Y si es que y por lo general, ¿qué es lo que hacen? Aquí, 1, 2, 3, probando, cambio, ¿no es cierto? Y dejan de aplastar el botoncito y de ahí puede hablar la otra persona. Eso es más o menos una especie, un ejemplo o una analogía con lo que estamos hablando de los sistemas en tiempo discretos, ¿sí? Va a haber ciertos intervalos en donde no existe un dato, donde no existe una comunicación, donde no existe una capacidad de almacenamiento en este caso. Las redes de computadoras utilizan también este tipo de sistemas de tiempo discreto, porque las redes, por ejemplo, coge la computadora, ¿qué es lo que hace? Coge, manda una señal, un bit, un dato hacia la otra computadora y tiene que esperar un determinado tiempo para poder mandar otro dato como tal. O en su defecto tiene que esperar a que la otra computadora le conteste para poder de ahí enviar nuevamente. Entonces, fíjense ustedes cómo van Sí. cambiando los tipos de sistemas. Dígame, por ahí creo que alguien me quiere preguntar algo. Con relación a lo que usted, el ejemplo que puso, yo hace añísimos usaba para conversar con mis amigos estas radios de banda ancha, Ujú. en donde eso que usted dice. Pero si bien es cierto, o sea, mientras la persona que estaba hablando tenía apostado,
ese coso que uno hablaba, pues ya ni me acuerdo cómo se llama. Yo no podía hablar, pero otra persona sí podía sobrepasar esa voz y por decirme algo a mí, mientras la otra persona estaba dándome un mensaje. Me perdí. Digamos que yo tengo el aparatito de la banda ancha y mi amigo que está en otro lado también tiene el radio de la radiofrecuencia, ¿no es cierto? Ya. Ambos estábamos conversando y mientras en aquella época para darle el paso decíamos Roger. Entonces cada vez yo hablo, digo Roger y la otra persona aplasta y comienza a hablar. Ajá. En el lapso ese que esta persona o yo estoy hablando, obviamente yo no puedo interrumpirle para decirle algo porque no me va a escuchar, pero una persona, una tercera persona, sí puede hablar y yo le puedo escuchar, o la otra persona, la que no está hablando, puede escuchar. No sé No, pues, igual Sí, que nosotros con la ecuación. está peor que las ecuaciones diferenciales. Existen Ese canales es y un sistema frecuencias indiscreto ya. que a veces permiten escuchar una conversación, pero a la vez usted escucha a otros de acuerdo a qué capacidad tiene para recibir el canal, transmitir y recibir dos señales a la vez. En el campo de aviación pasa eso. Cuando uno trabaja con la torre de control, yo puedo estar hablando con la torre de control, sin embargo, puedo escuchar que dan mensajes a otras aeronaves. O sea, Pero eso depende de los canales de recepción que tengan y las frecuencias a las cuales se sincroniza la caja de control, en este caso en aviación. Son las frecuencias que uno tiene. A lo que quería era de que, por ejemplo, digamos, profe, usted está hablando conmigo y mientras usted me está diciendo algo, tiene presionado el botoncito del aparato ese para hablar y yo le estoy escuchando lo que me está diciendo. Una tercera persona interviene en esa conversación, pero se dirige a mí que yo no tengo presionado y me dice, por ejemplo, cámbiate al canal fulanito de tal. Yo le escuché, la otra persona no escuchó. ¿Sí me explico? Sí, a ver, el ejemplo que usted está poniendo, Mariana, efectivamente va, o es un tipo de sistema o una especie de tecnología un poquito más avanzada del ejemplo que yo había puesto. El ejemplo de los walkie-talkies que yo había puesto es el más simple de todos. Ese era el canal, era el modo de comunicación, o es el modo de comunicación de pronto, el más simple, el más básico como tal. Obviamente la tecnología iba evolucionando y sí, efectivamente, una de las evoluciones de ese tipo de comunicación es el modo el modo de comunicación que usted menciona, en el que efectivamente había la chance de generar una comunicación de varias personas al mismo tiempo, que es casi que, como quien dice, el predecesor o el precursor de lo que normalmente estamos utilizando ahora, como por ejemplo este tipo de comunicación a través del Zoom, en donde podemos hablar todos al mismo tiempo y entendernos de alguna manera todos al mismo tiempo. Pero el ejemplo que yo le estaba poniendo, Mariana, era con el tema, con la tecnología de la más básica que hay, en donde no se podía interrumpir en este caso. Y ese ejemplo le estaba mostrando o le estaba indicando, era justamente para representar este tiempo, este gráfico de aquí, en donde básicamente, por ejemplo, si es que esta persona está hablando y genera esta de aquí, en este lapso de tiempo, que es el de soltar el botón para que empiece a hablar el otro, existe una especie de silencio, ¿sí? Nadie dice nada hasta que aplaste la otra persona el botón y pueda mencionar o hablar nuevamente, ¿sí? Entonces ese era el ejemplo que le estaba mencionando a Mariana. Sí, usted se fue un poquito más allá, ¿sí? Se fue usted un poquito más allá, que ya vamos a ir viendo también en dónde cae ese ejemplo, Mariana. ¿Hecho? Usted dice tal vez se aplique en una arritmia. En una arritmia. Claro, las pulsaciones del corazón, ¿no? Pac, pac, pac. Hay un lapso de la arritmia. Otra vez, pac, las pulsaciones. No, tampoco. Tampoco.
porque ya vamos a darnos cuenta la arritmia en dónde va. ¿Sí? Ya. Vimos el de tiempo continuo. Acabamos de ver el del tiempo discreto. Y ojo con esto, chicos, y ojo con esto. Y por aquí está, de manera análoga, estamos hablando de los modelos análogos de empleo de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace no es más que un método de ecuaciones diferenciales, incluso, y de hecho por aquí menciona las ecuaciones diferenciales. Aquí está. Los sistemas en tiempo discreto se representan por medio de ecuaciones en diferencias. Usualmente, aunque no de manera exclusiva, se trata de expresiones obtenidas como aproximación de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Entonces, este tipo de sistemas o este tipo de sistemas en tiempo discreto se representan con sistemas de ecuaciones, de diferencia de ecuaciones que son, que es una variación, una aproximación de las ecuaciones diferenciales. Pero tenemos otro tipo de sistemas también que se llaman o que son conocidos como sistemas a eventos discretos. Y aquí va a caer posiblemente el tema de lo que usted mencionaba, Mariana, con respecto a las arritmias. ¿Qué nos dice un sistema de eventos discretos? Un sistema es un sistema dinámico que solamente puede encontrarse en algún número finito o infinito numerable de situaciones o estados, entre los cuales la transición es abrupta, no gradual. Se denomina sistemas a eventos discretos, ¿sí? El ejemplo más simple es el estado de un interruptor eléctrico, que puede estar cerrado y permitir el paso de la corriente a través de un circuito, o puede estar abierto e impedir la circulación de cargas. De esta manera puede tomar los estados de encendido y apagado. ¿Cae o no cae también ahí el tema de la arritmia, Mariana? Sí. ¿Sí? Porque en la arritmia, o tengo la arritmia o no tengo a la arritmia. Y se puede provocar la arritmia en función a un determinado evento. ¿Cuál va a ser ese evento de la arritmia? Va a ser en el momento de que el corazón no trabaje de manera adecuada. Una obstrucción en la arteria, puede ser. Correcto, José. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo estamos ya identificando de manera adecuada. Lo mismo puede decirse de un pistón neumático de simple o de doble acción, solamente es que puede considerarse en dos posibles posiciones, al inicio o al final de su carrera de desplazamiento, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que incluso en la figura 5D, ¿cuál es la figura 5D? Es esta de aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entradas, ¿sí? Puertas lógicas. Con puertas lógicas, correcto. Estas son compuertas lógicas que nosotros podemos generar, ¿ok? Entonces, esto es importante, muchachos, ¿sí? Esto es muy importante desde que nosotros vayamos entendiendo. Fíjense ustedes, en cambio, en esta otra de aquí, en este otro gráfico. ¿Qué estamos representando ahí? Parecen gotas de lluvia. ¿Mandé? Parecen gotas de lluvia. Ya. La sumatoria de 7 variables. No le escuché, Pablo. No le escuché, no sé, parece que era Pablo. La sumatoria de 7 variables. Sí, correcto, es una sumatoria de 7 variables, pero ahí ¿qué estoy representando? Estoy representando una variación de estado. Una variable M, que es un estado común y corriente, y que va a depender de que tiene 7 tipos de variables o 7 tipos de posibilidades. Pregunta, chicos, cuando lanzábamos el dado, ¿cuántas posibilidades teníamos? 6. 6. Entonces, esto de ahí también es un sistema dinámico, ¿no es cierto? Porque yo puedo generar y puedo tener 6 estados. Y depende del tiempo. No. No, si se dan cuenta. Estos de acá dependen del tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les decía. Los sistemas dinámicos no necesariamente obligatoriamente van a depender del tiempo, ¿sí? Pueden depender del tiempo, sí, pero también pueden depender de cualquier otro tipo de variable, de cualquier otro tipo de situación. Entonces,
nosotros tenemos este otro tipo de gráficos con el cual podemos representar cierto tipo de estados que no van a depender exclusivamente del tiempo. Y aquí, fíjense en este último gráfico. ¿Qué tenemos ahí? Una ecuación. Sí, es una ecuación, Mariana, ¿sí? Que está representada a través de una función que va a depender de qué, de dos variables y de la variación de esas dos variables. Por eso estamos sacando las derivadas con respecto a la variable X y la derivada con respecto a la variable Y. Y esto me va a generar una función. Entonces, estos son los tipos de sistemas que nosotros podemos ir generando o podemos ir teniendo o representando de alguna manera cuando estamos hablando de los sistemas dinámicos como tal. Pero ahora, ya que hemos entendido de cierta manera, de pronto no a la totalidad, pero ya tenemos una amplia idea de qué es un sistema dinámico, ahora nosotros necesitamos establecer cuáles son esas medidas de desempeño de un sistema, ¿sí? Y estas medidas de desempeño no son más que indicadores cuantitativos e incluso cualitativos que nos van a permitir evaluar cuál es el rendimiento, la eficiencia o la eficacia de un sistema, ¿sí? ¿En términos de qué? En términos de los objetivos o de las metas que están predefinidas dentro del sistema. Por ejemplo, y tomando el ejemplo que mencionaba Mariana, si yo necesito producir el pájaro azul, el licor, en este caso, yo necesito tener cierto tipo de indicadores que me permitan establecer cuál es el comportamiento del sistema. Uno de esos indicadores era, por ejemplo, el periodo de fermentación. Otro de esos indicadores puede ser, por ejemplo, el tema de la temperatura ambiental, ¿sí? Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir evaluar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rendimiento en función de los materiales o de los recursos que nosotros, o de la materia prima que hemos utilizado para determinar cierto tipo de cantidad de litros de licor? Otro ejemplo de estos puede ser, por ejemplo, la producción de leche, ¿sí? Hablando desde el punto de la producción lechera. Si es que yo le doy más pasto o menos pasto, si es que le doy un mejor pasto, ¿no es cierto? Son esos los indicadores que yo puedo generar. E incluso esos pueden ser hasta indicadores cualitativos, porque puedo decir, este es mejor pasto porque tiene más propiedades, tiene más vitaminas, tiene más hierros, que no sé, o sea, se me ocurre por ese tipo de cosas nada más en este momento, ¿ya? Pero eso va a depender de qué. Va a influir en qué, en la cantidad de litros de leche que yo puedo producir, ¿sí? Entonces, las medidas de desempeño, ¿sí? Las medidas de desempeño pueden incluir cierto tipo de indicadores, como los que acabamos de mencionar, ¿sí? Y pueden ir variando en función de diferentes tipos de áreas o en función al sistema que queremos utilizar. Pueden ser indicadores del corte financiero, del corte de calidad, como por ejemplo lo del pasto, sí, si es que es de mayor o menor calidad. Puede ser la productividad, mayor o menor cantidad de leche, ¿sí? Puede ser lo que menciona en la lectura, ¿no? La eficiencia energética, la seguridad, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pueden ser indicadores o medidas que nos van a permitir medir el desempeño del sistema como tal. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. ¿Cómo estableceríamos nosotros las medidas de desempeño de un sistema? Está muy chiquito. ¿Cómo? Repítame, por favor, profe. ¿Cómo estableceríamos las medidas de desempeño de un sistema? Sería en cuanto a los resultados, ¿no? Correcto, Pablo. En función a los resultados que Pero nosotros con un queremos patrón obtener. específico. Perdón, José. Sería resultados, pero con un patrón específico al cual
tengo que medir, tengo que comparar con algo. Sí. Yo sería un evento que yo tengo específico y si no llego a ese evento, pues sé que estoy haciendo algo mal con una variable. Y es justamente, o se hace referencia a esto de aquí, ¿sí? A los objetivos y metas predefinidas, es decir, a donde yo quiero llegar, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta. Yo necesito producir 1.000 litros de leche diarios. Entonces para producir 1.000 litros de leches diarios con las mismas vacas que yo tengo, entonces tengo que generar cierto tipo de cambios, tengo que generar cierto tipo de, utilizar cierto tipo de medidas, como por ejemplo tener una mejor calidad de pasto, tener una mejor operatividad en cuestión de los datos, o no de los datos, sino más bien de las vitaminas que le puedo dar al ganado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en que todos estas medidas de desempeño pueden ser de cualquier tipo de corte, y por lo general siempre hablamos, y cuando queremos medir algo, por lo general la primera asociación o la primera situación que nosotros se nos viene a la mente es el tema financiero. Yo quiero medir si es que gano o no gano más plata, si es que tengo o no tengo más ingresos. Entonces, eso de ahí no necesariamente siempre se va a medir en función de los rubros financieros, sino que puede variar en función de diferentes tipos de cosas, como la eficiencia mismo como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, bro. ¿Ya? Sí. Fíjense en este último párrafo. Las medidas de desempeño más comunes en sistemas dinámicos incluyen indicadores financieros y no financieros, que evalúan el rendimiento y la eficiencia del sistema en términos de objetivos y metas predefinidas. Los sistemas de medición de desempeño se integran en todos los procesos organizacionales y se basan en 3 procesos claves: planificar, actuar con gestión de objetivos y monitorear la gestión del desempeño continua, y optimizar, obviamente, la gestión del conocimiento. Y esto básicamente, ¿qué es lo que estamos de alguna manera, de pronto hasta parafraseando? Es el famoso ciclo de Deming, ¿sí? Donde yo hago una planificación, hago una implementación, hago una evaluación, y nuevamente empiezo a generar el tema del ciclo, ¿no es cierto? Nuevamente planifico, nuevamente ejecuto, nuevamente evalúo, ¿sí? Entonces, fíjense en que en este caso, las medidas de desempeño van a depender también del sistema que nosotros vamos a querer generar o que queremos representar. ¿Hecho? ¿Estamos claros? Parece el proceso de administración. Sí, por eso les acabo de decir, es una especie de parafraseo al proceso de Deming, que es el proceso de administración. ¿Sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿les parece? Mucha información, compleja la información. Sí, bastante. Bastante compleja, ¿no es cierto, Alexandra? No hay que descuidarse para entender. Como el cerebro iría ya. Ya nos va. Yo sé que se iba a quemar el cerebro hoy día, chicos, por eso mismo. Por eso ¿se acuerdan que en la clase anterior igual me quedé igual hasta una parte sencilla, y hoy día quise justamente abordar la parte compleja? Porque si les mencionaba absolutamente todo, la clase anterior era peor. O sea, era peor. Sin fósforo. Sí, ahí sí me hubieran querido linchar ustedes, me hubieran querido, ¿qué más? Si este rato no están con ganas de lincharme, creo. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, por favor. Hecho.